De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente para su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla y su servidor Julio César Alfonso Ruiz. Hoy saludamos nuevamente. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un gusto poder estar otra vez con ustedes a través de Teciutlán FM, XHTEZ del 90.9 de FM, donde Puebla se escucha. En esta ocasión, en este su programa De la mano con la historia, abordaremos una temática por demás interesante, a la que hemos titulado Los hijos de la revolución. Deberán recordar, amigos y amigas, que en el programa anterior hablábamos un poco de cómo el porfiriato transformó épocas a través de la materia de infraestructura y tecnología que transformaría no solamente la Sierra Nororiental Poblana, sino a todo el país. Y que justamente ese exceso de poder y envejecimiento de los ideales del porfiriato conllevaron a crear cacicazgos y a su vez muchos descontentos y desigualdades en la sociedad mexicana de la época, al tanto que la riqueza llegó a acumularse en un solo sector, y ese pequeño sector era el que casi tomaba las decisiones de nuestro país, y lo que conllevó a varios movimientos. Algunos de ellos fueron desmantelados desde los primeros instantes con la fuerza bruta en varios estados del país, como Veracruz, y que no sería hasta el estallido de la Revolución Mexicana en Puebla, con el asesinato de los hermanos Cerdán, que iniciaría un conflicto que generaría también nuevos caudillos y también muchísimas estrategias basándose en los ideales maderistas y en las personas afines, a los cuales sus descendientes también tomarían las armas para el derrocamiento del héroe del 2 de abril, que ya hemos señalado, que era don Porfirio Díaz. Así es, Julio, amigos y amigas. La Revolución Mexicana marca un parteaguas en nuestra historia. Define prácticamente el siglo XX en nuestro país. Y no solamente surgen caudillos, sino también surgen instituciones. Pero en esta ocasión tocaremos para ustedes aquellos personajes que formaron parte de la historia a partir de la Revolución Mexicana, es decir, nacen a la vida pública a partir de este punto de 1910, muchos de ellos oriundos de Teciutlán, otros no oriundos, pero que estuvieron fuertemente relacionados con esta región, en la cual actuaron, en la cual fueron partícipes. ¿Y qué te parece, Julio, si comenzamos hablando del general Antonio Medina Quintanilla, apodado el Mechudo o el Pachón? Así es, Emilio. El general Medina, al arribar a nuestra comarca, cambiaría mucho de la vida militar y de los personajes que posteriormente se unirían a su causa. Ya hemos hablado en el programa anterior un poco de estos infantes de la Escuela Real Hidalgo, que se sumaron a este movimiento a través de los ideales del maestro Pozos que les inculcó, y que con ello se sumarían a su vez a buscar este nuevo proceso de la vida nacional basado en una equidad de oportunidades, en un repartimiento de tierras, etc. Pero justamente el general Medina combate en esta estación del ferrocarril. Quizás sin la llegada de este personaje, esta región no hubiera sido parte del movimiento tanto maderista como después sería carrancista. Sí. Y bueno, primeramente recordar que el general Medina era oriundo de Tamaulipas, de un rancho llamado Rancho Los Coyotes,
en el actual municipio de Cuillas, Tamaulipas. Él nació en 1885. En 1910, desde los primeros meses del levantamiento armado, él se une al ideal maderista. Uh-huh. Y poco a poco fue avanzando en nuestra región. Tomó Tetela del Oro, junto con otros jefes militares, y de ahí lo destacaron para esta región de Teciutlán. En septiembre de 1913 es cuando se da el hecho de armas que involucra a los niños revolucionarios de Teciutlán. Como mencionamos en el programa anterior, Teciutlán estaba en poder de las fuerzas federales, que para entonces estaban al servicio de Victoriano Huerta. Así es. El usurpador Huerta, que había mandado detener y después ejecutar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces, una parte del ejército revolucionario, si no es que la mayor parte, se levanta en armas en contra de Huerta al considerar su traición como un crimen que había que castigar, y se pone al frente de este ejército don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. A sus filas, que se les llama el ejército constitucionalista, se unen muchos jefes militares, entre ellos este general Medina. Entonces, el hecho de armas que involucró a los niños revolucionarios tiene que ver con el intento por tomar Teciutlán, la plaza de Teciutlán, que estaba en poder de estos federales. Así. No lo logran después de varios intentos. Y no sería hasta el mes de julio del año siguiente, de 1914, cuando finalmente Teciutlán queda en manos del ejército constitucionalista. Y aquí es donde el general Antonio Medina establece su cuartel general. Así es, Emilio. Pero además el general Antonio Medina tuvo otros combates brillantes en nuestro país, algunos de ellos en León, Guanajuato, otros tantos hacia el sureste del país, algunos también de la mano del general Salvador Alvarado, quien incluso también llega a Teciutlán con él para combatir a las fuerzas federales en nuestra comarca teciuteca. Incluso también se habla de él en algunas partes de Tlatlauquitepec. En el archivo de Xochipulco existe una referencia de él sobre una campaña de movilización en esa zona para generar adeptos al movimiento maderista y que se unieran a las fuerzas del general Medina en esta comarca. Ya han establecido su cuartel general, como bien señalabas, y con ello poder sumar fuerzas para poder así lograr vencer a los federales, que como bien señalas, sí lo logra en el mes de julio. Así es, esta presencia regional tiene que ver con el nombramiento que Venustiano Carranza, el primer jefe de la revolución, le hace a Antonio Medina como jefe de operaciones militares de la Sierra de Puebla. Para ese entonces él tenía el grado de general brigadier y estaba al mando de la brigada Cerdán, con sede en Teciutlán. Esta brigada Cerdán, a su vez, era un cuerpo de la Tercera División de Oriente, que a su vez estaba comandada por el general Pablo González. Y es en estas épocas, ya cuando está posesionado de la región de la Sierra Norte, con sede en Teciutlán, cuando entran a escena los hermanos Ávila Camacho, Maximino y Manuel, que empiezan sirviendo en estas fuerzas militares al mando del general Antonio Medina. Así es, Emilio, y a su vez, amigos, también se tiene la presencia de otro militar que jugaría un papel importante en los ascensos, en los escalafones de las Fuerzas Armadas, tanto de Maximino como de Manuel, que es el general Pedro Sosa, el que tuvo un desempeño brillante a cargo de la caballería y también de gran parte de la Tercera División de Oriente, en donde justamente los hermanos Ávila Camacho formarían parte a raíz de que el general Medina estableciera su cuartel general aquí en Teciutlán. Pero también hay otros personajes que tienen que ver con el general Medina, y como bien señalabas, Emilio, aunque no son oriundos de Teciutlán, sí serían parte interesante
en la vida posterior a la consumación de la Revolución Mexicana. Y es que justamente podría haber un vínculo interesante entre los trabajos de Pedro Sosa en la de Xochapulco, en el reclutamiento de estos personajes. Dos son hermanos, igual que Maximino y Manuel, que son Federico y Herminio, ambos de apellido Dinorín. De hecho, aún vive uno de sus descendientes cronistas de esta comarca del estado de Puebla, heroica comarca del estado de Puebla. Así es, el profesor Alember Dinorín, que reside aquí en Teciutlán, y a quien le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Así es, entonces ellos son parte también de esta unión a las filas revolucionarias, convencidas de los ideales promovidos por Madero y difundidos por sus militares, y a su vez también estando al servicio solo el primer año de las hostilidades. El retiro de los campos de batalla duró para ellos solamente 2 años, sumándose ambos a las fuerzas en pro de la Constitución, enfrentando a las tropas de Victoriano Huerta, como bien señalabas, Emilio, tanto en las sierras norte como nororiente de nuestro estado, obteniendo con ello Federico los grados de capitán primero y teniente coronel, en tanto Herminio logró el grado de capitán primero. De hecho, en el Museo de Xochapulco se puede observar el acta de nombramiento de capitán primero de Herminio. Para nuestros amigos que vivan cerca de Xochapulco, que nos escuchen, les recomiendo que lo visiten para que puedan atestiguar este documento. Y bueno, la distinción de estos personajes fue otorgada por el general Medina, cuando estaba encabezando las tropas de la tercera división del Ejército de Oriente, y los constitucionales con la base en nuestra ciudad. Así es, y Federico Dinorín pasa a la historia porque es nada más y nada menos que diputado constituyente en 1916, cuando se convoca a elecciones generales para discutir una nueva constitución, una nueva carta magna. Entonces, Federico Dinorín es postulado candidato por Teciutlán. Así es. Resulta electo y representa a este distrito teciuteco en el congreso que se realizó en Querétaro y del cual saldría promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917. Así es, amigos. Además, las fuerzas carrancistas recurrieron al asegurar la presencia de simpatizantes a su causa, como ya platicábamos la semana pasada, y que por ello los sufragios fueron tachados de arreglados y de fraude en la representación del Distrito 13 con sede en Teciutlán, asegurando que el que había ganado la elección en ese momento había sido Joaquín Díaz Ortegas, quien inicialmente era el candidato para ocupar el puesto que Dinorín tendría en Querétaro. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más en De la mano con la historia. ¿Sabías que la carrera militar Maximino Ávila Camacho iniciaría en el mes de junio de 1913 al integrarse a la brigada comandada por el general Antonio Medina, siendo parte del primer regimiento, y para 1914, por sus servicios en el Ejército de Oriente, Maximino obtiene el grado de teniente coronel? ¿Escuchas? De la mano con la historia. ¿Sabías que Vicente Lombardo Toledano formó parte de la generación de 1915, también llamada de los Siete Sabios, cuyos integrantes contribuyeron a la creación de las instituciones en el México postrevolucionario? ¿Escuchas? De la mano con la historia. Estamos de regreso en este programa De la mano con la historia y estamos el día de hoy comentando interesantes temas acerca de los hijos de la revolución. Hablábamos en el primer bloque acerca del general Antonio Medina y del diputado y coronel Federico Dinorín. ¿Qué más nos puedes comentar de Federico Dinorín, Julio? Bueno, comentábamos también en el bloque anterior que él representa el distrito 13 de Teciutlán y que tiene como suplente a Joaquín Díaz Ortega,
pero que durante su presencia en el Congreso Constituyente de Querétaro y fiel a los ideales del maderismo, se une a las corrientes de la izquierda en los diálogos de esos días, no quedando exento de discusiones inicialmente surgidas por las licencias que debían emitirle la Secretaría de Guerra para ejercer el cargo de diputado electo. Estos inconvenientes fueron resueltos por la comandancia militar en turno, siguiendo el lema de Constitución y Reformas, firmando la Carta Magna vigente hasta nuestros días. Pero además, amigos, no es el único militar que participaría dentro de las cuestiones políticas y militares. Me refiero a que hayan participado del bando tanto constitucionalista como maderista. Entonces, así muchos entrarían a la política. Así es, hablando del general Antonio Medina nuevamente, él en 1917 incluso se presentó como candidato a gobernador del estado de Puebla por el Partido Progresista Nacional. Sin embargo, una vez que se aprueba la Constitución en febrero de 1917, él declina su candidatura porque estaba impedido constitucionalmente, ya que él no era nacido en Puebla. Entonces había esa cláusula que les impedía a los no nacidos en el territorio ser candidatos a ocupar algún cargo público. No obstante, al año siguiente, en 1918, sí logró ser electo diputado federal por Teciutlán para la 28 legislatura. ¿Y saben cuántos votos alcanzó y logró ser electo? 1950 votos. Una cantidad que hoy se nos parece mínima, ¿no? Mínima. Yo creo que ni una junta auxiliar hay esa cantidad de votos, ¿no? Así es, pero vaya. Y llegó a ser diputado federal, ni siquiera local. Su suplente fue Eduardo Guerra de Tlatlauqui, pero como en esos años todavía había rebeliones, había revueltas, el general Medina tuvo que pedir licencia como diputado y regresó a los campos de batalla a dar la pelea en pro de la lucha constitucionalista, y se quedó en su lugar el suplente Eduardo Guerra. Y también otro personaje que surge en este momento es Manuel L. Márquez, que llegó a ser secretario de Antonio Medina cuando él estaba como encargado de la plaza militar de Teciutlán, y en 1937, cuando el gobernador Maximino Ávila Camacho declara que el Colegio del Estado de Puebla pase a ser la Universidad de Puebla, Manuel L. Márquez fue nombrado primer rector de esta Universidad de Puebla. Esto nos da pie a empezar a hablar de los Ávila Camacho. Pero antes también quisiera mencionar cómo es que terminan las carreras políticas de Antonio Medina y de Federico Dinorín. Antonio Medina se levanta en armas en contra del gobierno de Obregón por las diferencias políticas que había en la clase revolucionaria. Se levanta en armas en febrero de 1922, es combatido por las fuerzas del general José María Sánchez, gobernador de Puebla en ese entonces, y cae muerto el 25 de mayo de ese año, 1922, en una hacienda de Chalchicomula, en el estado de Puebla. Algo similar pasó con Federico Dinorín. Él se suma a la rebelión de la Huertista, que estalla a finales de 1923. No muere, no es ejecutado, sin embargo es degradado militarmente, pierde su cargo que tenía en ese entonces, que ya era coronel de caballería, pasa la vida civil, se retira y él muere en 1944, y es ya después de fallecido que se le restituye el cargo militar de coronel de caballería por disposición del presidente Manuel Ávila Camacho. Sí. Él muere en la Ciudad de México, ¿no? Así es, muere en la Ciudad de México. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo estos personajes destacados militares, pues presa de los conflictos políticos que existía, de las diferencias, pues también van terminando su trayectoria brillante, pero van también dándole paso a los nuevos revolucionarios, a los más jóvenes, que en el caso de nuestra ciudad llegarían a figurar en los más altos niveles de la política, y estamos hablando de los hermanos Ávila Camacho. Así es, Emilio, justamente estos hermanos que llegaron con nada y se fueron con todo, como decía un investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en noviembre pasado, y es que justamente
Los hermanos Ávila Camacho descienden de un oficio de arrieros de su padre, de su abuelo, de su tío abuelo, de los que también ya platicábamos en el programa pasado y en programas pasados, y que ellos vivieron la cruda desigualdad de esta economía y de esta sociedad en México desde muy temprana edad. Ellos participaron laborando con su padre, arriando bestias de carga en diferentes partes de la ciudad e incluso de otros municipios, a veces con los pies descalzos, ¿no? En ocasiones con muchos problemas en los pies por el lodo propio de la orografía de nuestra sierra, y que pues el primero que figuraría de los hermanos, y a raíz de la suma de la cuestión de la revolución y de estos ideales a cargo del general Medina, pues es Maximino Ávila Camacho. Y como bien señalaba, pues él en su juventud vivió agudos inconvenientes económicos, por lo cual en su adolescencia trabajó en diversas haciendas de la ciudad, y tuvo sus estudios primarios en el Liceo Teciuteco, que figuraría también, hay otro personaje del que hablaremos en el siguiente bloque. Así es, esta prestigiosa escuela laica de Teciutlán, que no era una escuela pública, sino era una escuela particular a cargo del profesor Antonio Udirac, en la cual estudiaron los dos hermanos Manuel y Maximino Ávila Camacho, junto con otros personajes como Vicente Lombardo Toledano. Y ahí es donde empiezan a formar, a conocer las primeras letras estos personajes. Reciben una formación también técnica que los incorporaría después a labores administrativas. Y en el caso de Maximino, pues es el primero que se une a las filas revolucionarias. Así es, al sumarse a las filas del general Agustín del Pozo, del Gilberto y Roberto Camacho, pues y se suma a estos combates, y con la caída de Porfirio Díaz surge también una crisis económica propia de los países en reestructuración a raíz de movimientos tan fuertes como el de la Revolución Mexicana, y él recurre mediante carta al presidente Madero para solicitar algún empleo en el área del nuevo gobierno por su desempeño en las causas maderistas en las batallas de Puebla, de la Sierra de Puebla, pero sin respuesta favorable. Y tras no matricularse en la Escuela Militar de Aspirantes, decide partir a la localidad de San Antonio Atzitzintla, aquí también en Puebla, donde se encontraba su tío Gilberto Camacho como jefe provisional de ese municipio. Con la muerte de Madero y con la ocupación de la silla presidencial por Victoriano Huerta, como bien señalaba Emilio al inicio del programa, iniciaría nuevamente las revueltas comandadas por Carranza, y la carrera militar formal de Maximino iniciaría en el mes de junio de 1913 al integrarse a la brigada comandada por el general Medina, que ya hemos referido, y que en ese entonces Maximino obtiene, corriendo el año de 1914, el grado de teniente coronel. 2 años después sería vocal primero y segundo del Consejo de Guerra de la Ciudad de México, precedida por el general de brigada Ignacio L. Pesqueira. 1 año después, Maximino sería administrador de los bienes intervenidos en el estado de Veracruz por órdenes de Carranza. La década de los años 20 sería una punta de lanza en el ascenso de don Maximino al convertirse en hombre de confianza de Benjamín Gil, lo cual lo llevaría al grado de coronel de caballería en 1922 para ser designado por Álvaro Obregón como procurador de los pueblos de la Comisión Agraria de Michoacán en ese mismo año. Corrieron los años 20 y llegando en 1924, cuando es tomada la ciudad de Morelia, por retraso en las comunicaciones y la falta de coordinación, son hechos prisioneros varios jefes militares por el general Enrique Estrada. Entre los cautivos, Emilio, se encontraban Maximino y Manuel, quienes por un salvoconducto se salvaron de ser fusilados, como les aconteció a varios de sus compañeros. Y tras lo acontecido, Álvaro Obregón ofreció felicitaciones a todos los participantes de batalla, principalmente a Maximino, que incluso le gira una carta Obregón. Así es, pues qué interesante carrera militar y qué
Qué impresionante, pues la forma como salvan su vida en Morelia. Sí. Cabe recordar que en esos años, 1924, pues estaban combatiendo a la rebelión de la Huertista. Así es. Y bueno, también recordarás que durante la época cristera y que por méritos propios Maximino se volvió parte de la memoria colectiva de los generales cristeros, ¿no? Y también de la historia de nuestra nación, al decir que los combatía con fiereza a estos mal llamados rebeldes, o bien llamados según el punto de vista de cada uno, y que los pasaba por las armas, incluso que hasta quemaba pueblos cuando era necesario, o él lo creía necesario, y durante esta época recibió el cargo de jefe del 51 Regimiento de Caballería Militar, el cual se ubicaba en León, Guanajuato. Y fíjate, Emilio, que la carrera militar de los Ávila Camacho, principalmente entre Manuel y Maximino, van ligadas, ¿no? Sí, van muy ligadas. Van de la mano. Sí, igual Manuel se suma, al igual que Maximino, a las fuerzas del general Medina, y en las labores militares y administrativas en el regimiento de Medina obtiene el grado de subteniente, y que en una de las batallas celebradas el 19 de julio de 1914 desfila triunfalmente con este personaje en las calles principales de la ciudad. Es la fecha de la toma de Teciutlán. Así es. Y que esta actividad no solamente se limitó a las fuerzas del general Medina, pues como mencionaba, también participó con el general Pedro Sosa, y después con su gran amigo y casi yo diría que mentor político, Lázaro Cárdenas, que cuando se van al 22 Regimiento de Caballería es donde se forja esa amistad, y ya es donde iniciaría gran parte de la vida política posterior de Manuel. Pero que en esa carrera militar de Manuel, en la cuestión de la época cristera lo asimilaban como más mesurado en comparación de Maximino. Aunque también fíjate que hay un hecho bastante curioso dentro de la guerra cristera para uno de los batallones de Manuel Ávila Camacho. Se dice que en una batalla varios de los militares a cargo de Manuel violaron a mujeres en presencia de sus esposos, que fusilaron a varios de sus hijos con brutalidad, y que eso fue en Colima también, en las faldas del volcán de Colima. Bueno, cabe recordar que estaban en medio de una guerra. O sea, las guerras no se hacen con abrazos ni con besos. ¿No? Se viven experiencias muy fuertes, y desde luego que eso también va forjando la personalidad de los jefes militares. Y hablando de Maximino y de Manuel, efectivamente eran polos opuestos en cuanto a su forma de ser. Sí. Maximino más violento, más apasionado, en cambio Manuel más mesurado, más tranquilo, más moderado, conciliador. Así es. Aunque también la carrera militar de Manuel, en mi punto de vista, fue más administrativa. Sí. No se dio tanto en el campo de batalla, sino que fue más burocrático, más administrativo. Incluso el ir de la mano con la carrera de Maximino y la cercanía de este personaje con Benjamín Gil le darían a Manuel el grado de teniente coronel. Y tuvo diversas intervenciones militares en Michoacán, en el territorio yaqui, en el Istmo y en Guanajuato. Y ya posteriormente estuvo al frente del 79 Regimiento de Caballería y del mismo regimiento, pero de Sayula, Jalisco. De hecho, este regimiento de Sayula, Jalisco, es el que comete las atrocidades en Colima, que señalaba yo anteriormente. Y fue precisamente en esta región del Bajío donde Manuel conoce a la que sería su esposa, ¿sí? a la señora Soledad Orozco. Así es, y con ello formarían un dueto interesante, ¿no? Así es. Luego les llegaría la política a los hermanos Ávila Camacho, y ese llamado, por ejemplo, para Maximino, viene después de ser nombrado jefe de operaciones de Aguascalientes en 1931. Pero ese es otro tema, y por el momento lo dejamos
aquí y vamos a una pausa. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en su programa De la mano con la historia, recordándoles que hoy estamos hablando de los hijos de la revolución y que este programa se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, y que se emite desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal. Y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para cualquier aporte, sugerencia o pregunta a los teléfonos 231-329-7973 y en mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta emisora es integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo el nombre de @TeciutlanFM, y que nos pueden escuchar en Spotify y vía web a través de la página Puebla MX Radio en Vivo. Y bueno, Emilio, estamos hablando de los generales Ávila Camacho, su ascenso militar, pero también hay más personajes que surgen en este periodo. Sí, vaya, no podemos dejar de mencionar al otro hermano, a Rafael Ávila Camacho, que todos los hermanos tuvieron también una fuerte influencia de su señora madre, doña Eufrosina Camacho, tanto en el aspecto de su personalidad, como también en la cuestión de las creencias religiosas, ¿no? Uh-huh. Porque se formaron con fuertes raíces católicas, y esto los llevó incluso a que solicitaran que durante la Guerra de los Cristeros no los pusieran a combatir a los cristeros de la región de Teciutlán, sino que los mandaran lejos. Así y por eso los mandaron a la región del Bajío. Del Bajío, efectivamente. Pues en ese contexto, Emilio, pues Rafael crece durante estos sangrientos combates de la revolución, y al igual que sus hermanos se incorpora a temprana edad a los trabajos y la vida laboral y productiva. Teniendo 13 años de edad se suma a las fuerzas de trabajo de la hacienda Cedro Viejo para apoyar económicamente a su familia, y siguiendo los pasos de sus hermanos mayores decide enlistarse a las filas del colegio militar, logrando incorporarse como cadete en el mismo para el año de 1922, siendo parte de la Escuela de Caballería, previamente formándose académicamente en las escuelas Gustavo P. Mar de la ciudad de Puebla y del Colegio Mexicano en la capital de la República, y también estuvo en la Escuela Preparatoria de Puebla. Así es, Rafael es el único de los hermanos que hace carrera en el colegio militar, porque si bien Maximino había intentado ingresar, incluso formó parte de la escuela de aspirantes, no ingresa. No ingresa del todo, y Manuel tampoco. No. Pero es gracias ya a la influencia de estos dos hermanos que ya estaban haciendo carrera militar que Rafael puede ingresar y formarse en las filas del heroico colegio militar. Así es, al terminar su formación como cadete en el año de 1924 recibió el despacho de teniente por su alto rendimiento y disciplina académica, formando así parte del departamento de caballería, pero ahora en el área de jefes y oficiales. Tras el sofocamiento de las revueltas de los afines a Victoriano Huerta, y corriendo entonces el año de 1925, inició su ascenso dentro de las fuerzas militares, incorporándose en primera instancia al 38 Regimiento de Caballería de Sayula, Jalisco, donde también había estado ya Manuel, y que ya en ese entonces Manuel lo tenía bajo su mando, y ahí cumple acciones administrativas. Pero una prueba importante para Rafael en el ámbito bélico se suscitó igual que Maximino y otros personajes durante la Guerra Cristera, donde entre sus partes de guerra se habla de que destaca por su astucia en al menos 30 combates, para cumplir con ello la encomienda del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles. Y bueno, esta encomienda entró en vigencia el 31 de julio del 26, si no mal recuerdo, Emilio. Sí, así es. Y bueno, tras los servicios brindados en la batalla de Colima, en la cual triunfa Rafael, se hace merecedor del grado de capitán segundo y subsiguientemente de capitán primero, para posteriormente formar parte de la Subsecretaría de Guerra y Marina. Allá inician también las labores administrativas de
de Rafael, ya en la Subsecretaría de Guerra y Marina. Y bueno, los servicios en el ejército y parte con los que compartieron estos personajes también los llevarían a unirse en amistad en algún momento con personajes muy ligados a tanto a Huerta como a Obregón y como a Calles, incluso que hasta Obregón es uno de los que felicita a Maximino en una de sus batallas. Así es, yo conozco una carta que Manuel Ávila Camacho le envía a Vicente Lombardo Toledano cuando este es gobernador de Puebla. Ok. Y le informa que acaba de ser ascendido al rango de general brigadier en 1924. Entonces Vicente Lombardo Toledano le responde que lo felicita y que él pues está ejerciendo el cargo de gobernador provisional, ¿no? Entonces es un periodo todavía muy temprano en la trayectoria de estos dos personajes, pero que muestra su vinculación y la amistad que conservaron desde los años de la infancia. Así es. Porque los dos cursaron juntos la escuela primaria en el Liceo Teciuteco, y esa amistad la mantendrían durante toda la vida. Y esto nos da pie pues también para pasar al siguiente tema, que es a otros personajes que son los Lombardo Toledano. Así es. Esta familia que también sería una parte importante dentro de la historia de nuestra nación mexicana y que su máximo representante pues sería Vicente, ¿no? Pero que por ejemplo su hermana también juega un papel muy importante dentro de esta parte de la historia nacional, tanto en la ciudad de México como en nuestra Sierra de Puebla, tiene fuertes influencias. De hecho, pues ella alguna vez platicábamos, ¿no? En el primer programa de la mano con la historia, de que ella trae un deporte que ahora es muy popular aquí en nuestra comarca, ¿no? Que ella lo conoce en la Ciudad de México y que lo trae hacia nuestra ciudad, y que en ese momento causa un poco de euforia entre la sociedad de Teciutlán, porque se decía que era ruidoso y hasta incluso molesto, pero así bueno. Es, nos referimos, amigos y amigas, al básquetbol, al baloncesto. Bueno, la familia Lombardo tiene su origen en el patriarca, que es don Vincenzo Lombardo Cati, un italiano del cual ya hablábamos en el programa anterior sobre el porfiriato, un italiano que llega a nuestro país a mediados del siglo XIX, en la época de Juárez, en la época de la confrontación entre liberales y conservadores. El señor Lombardo Cati se identifica con los liberales y con los ideales de Benito Juárez, porque también en Italia tenían un movimiento político que era encabezado por Giuseppe Garibaldi, y entonces este señor Lombardo era partidario de Giuseppe Garibaldi. Ya en México se instala en primer lugar en la zona de Gutiérrez Zamora, después se acerca a Papantla hasta finalmente llegar a Teciutlán. Aquí en Teciutlán instala un mesón, una especie de hotel muy rústico para esa época, que era el Mesón Buenavista, en el inmueble que hoy todos conocemos como la Escuela Secundaria Federal Antonio Udirac. Teniendo ese lugar como su punto de trabajo y su fuente de ingresos, él empieza a explorar la región, se hace amigo de algunos indígenas que lo llevan a explorar la región, y ya ganándose más la confianza de estos personajes indígenas que conocían muy bien toda la región serrana y montañosa, le muestran el lugar donde los antiguos mexicanos extraían minerales, particularmente cobre. Y entonces aquí el señor Vincenzo Lombardo Cati descubre el yacimiento metalífero que daría lugar a la mina de la Aurora, que sería una fuente de ingresos muy, muy grande para nuestra región y que influiría en muchos aspectos también para el desarrollo económico y material de la región de Teciutlán. Así es, y que también con ello se liga a la llegada del ferrocarril, que ya hablábamos también en el programa anterior, y que a su vez también esto permite el acceso a la educación de los hermanos Lombardo en instituciones de la capital de la República,
Así es, porque su familia no era pobre. Era una familia muy acaudalada de la región, quizás de las más acaudaladas. Y esto les permite, en primer lugar, formarse en el Liceo Teciuteco. Y después, en el caso de Vicente Lombardo Toledano, ingresar en la Ciudad de México a la Escuela Nacional Preparatoria. Una institución fundada por Gavino Barreda y que era la escuela de mayor prestigio intelectual y donde se formaba la élite política de esa época. Claro, y de ahí salen grandes joyas de la historia mexicana, tanto de la política como también de la academia y de las artes, del muralismo, ¿no? Entonces, y que Vicente Lombardo le toca una época privilegiada de pensadores y de jóvenes idealistas en la prepa nacional. Sí, sus maestros eran los miembros de la generación del Ateneo de la Juventud o del Ateneo de México, encabezados nada más y nada menos que por Antonio Caso. También estaba José Vasconcelos, estaba Pedro Enrique Sureña, dominicano pero llegado a México, entre otros tantos personajes de mucho conocimiento, de mucho peso intelectual, y que serían los responsables de formar a esta generación. La generación de Vicente Lombardo Toledano también se le conoce como generación de 1915 o generación de los 7 sabios, porque Vicente Lombardo Toledano integró un grupo con 6 de sus amigos en esta Escuela Nacional Preparatoria, siendo todos ellos muy jóvenes. Forman un grupo dedicado a actividades culturales. El grupo se llamó formalmente Sociedad de Conferencias y Conciertos, pero en el ámbito estudiantil les hacían burla diciendo que eran los 7 sabios, y así se quedó el mote, no solamente para estos 7 personajes, sino para toda la generación. Así es, Emilio. Además, también de la mano de tanto de Vicente como de María, llegan incluso hasta unas representaciones teatrales a la ciudad, si no me falla la memoria. Sí. Pero en su casa, ¿no? No, en el teatro. ¿Sí es en el teatro? Sí, en el Teatro Victoria. Cuando ya la familia se había trasladado a la Ciudad de México, venían ocasionalmente a Teciutlán, en época de vacaciones o en alguna época en específica, no sé, en época de fiestas o lo que sea. Y entonces los hermanos Lombardo, que en total eran 9, uno de ellos falleció, una mujer falleció siendo bebé todavía, sobrevivieron 9, y estos hermanos, de la mano de Vicente, que era el mayor de ellos, participaban de actividades culturales, como tú bien lo mencionas. Montaron obras de teatro, convocaron a los Juegos Florales, que era una especie de concursos literarios, de declamación, de poesía, de escritura, y eran muy, muy activos, y también, como ya lo mencionabas, también en el ámbito deportivo, porque las hermanas Lombardo Toledano no ingresaron a la Escuela Nacional Preparatoria, ingresaron a colegios particulares en la capital de la República, y en esos colegios particulares recibían clases de gimnasia y de deportes, y es ahí donde conocen el baloncesto y lo traen a Teciutlán. Así es. Oye, Emilio, ahora que tocas eso de la cuestión del concurso literario, me recordó mucho a las Guerras Floridas por el nombre. Sí. Hasta creo que parte del concepto tendría que tener un poquito de influencia ahí de Alfonso Caso, que ya puede ser, ¿no? Que ya andaba, y de La Flor y el Canto. Sí, que ya andaba por ahí en conocimientos con María, ¿no? Ahora bien, muchas personas no reconocen a Lombardo como hijo de la Revolución porque no participa directamente en las batallas. Su participación fue posterior, ya en la etapa institucional y en la etapa de las organizaciones políticas y sindicales. Sin embargo, siendo estudiante de la preparatoria en 1913, cuando Victoriano Huerta usurpa la presidencia, pudo haber tenido una participación militar, porque también en esos años se da la invasión norteamericana al puerto de Veracruz. Y entonces los estudiantes preparatorianos se inconforman por esta injerencia de los norteamericanos a nuestro país y se organizan. Entonces incluso piden que los armen y que los organicen militarmente. En efecto,
La Escuela Nacional Preparatoria durante algún tiempo se organiza militarmente, se forman brigadas de estudiantes y Lombardo es nombrado sargento de una de esas brigadas. Sin embargo, no llegaría a participar porque su padre lo convence de no ir más allá en este aspecto militar, en parte para cuidar su integridad, pero también porque muchos de estos jóvenes se pensaba que Victoriano Huerta los utilizaría para combatir a los constitucionalistas. Sí, era una variable constante en muchas de las estrategias militares de ese entonces. Así es. Pero además, Emilio, con Vicente se crearía una imagen de la Sierra Poblana completamente distinta. Al ser un gran pensador en la Escuela Nacional Preparatoria, también se nota esa otra parte que se ha perdido un poco de nuestra ciudad, ¿no? De la creación de grandes personajes, cuna de grandes personajes. Pero también Vicente viaja a Querétaro, ¿no? En 1917. Así es. En ese tiempo, en 1917, él ya era estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, estudiaba Derecho. Como era uno de los estudiantes más adelantados de su clase, es nombrado delegado de esa escuela para que fuera a atestiguar la firma de la nueva Constitución de la República en Querétaro. Entonces él viaja junto con otro personaje que era también su compañero de carrera y de clase, que es Manuel Gómez Morín. Entonces es muy interesante que estos dos personajes estuvieran presentes en esa jura de la Constitución de Querétaro, porque muchos años después, uno fundaría el Partido Acción Nacional, el PAN, y el otro fundaría el Partido Popular, o también llamado Partido Popular Socialista, uno de derecha y otro de izquierda. Pero los dos estuvieron presentes en el Congreso Constituyente de Querétaro. Así es, y justamente el que tú señalabas de que no lo consideraban hijo de la revolución, pero algunos otros sí lo ponen como caudillo, ¿no? Como Enrique Krauss en su libro de los caudillos de la revolución lo menciona y le da un muy buen tanto de páginas de su libro para la vida de Lombardo. Incluso en Puebla hay una calle con su nombre, justamente por los méritos en la Revolución Mexicana. Pero del otro lado, del lado más académico e intelectual, y no del tanto de la vida militar como los Camacho, pero ambos sumando para que estos ideales se concretaran, y eso se vería en los años 40, ¿no? Sí, vaya, porque la revolución no era solamente destruir lo que ya estaba caduco, ¿no? Porque una vez destruido buena parte del régimen porfirista, había que construir nuevas cosas, ¿no? Sobre nuevos cimientos. Y es aquí donde entra la importancia de estos caudillos culturales que menciona Enrique Krause, que forman instituciones, que crean escuelas, que abren universidades, que forman generaciones de políticos, de pensadores, de líderes sindicales. Y es aquí donde Vicente Lombardo Toledano juega un papel muy importante. Y dentro de sus compañeros también estaba Alfonso Caso, otro de los caudillos culturales. Culturales, claro. El primer director del Instituto Nacional de Antropología y Historia, el primer director del Instituto Nacional Indigenista. Y realizó investigaciones aquí en Teciutlán. Realizó investigaciones, dieron a conocer la zona arqueológica de Yohualichan y emparentó con Vicente Lombardo Toledano. Así es, y eso a raíz de María y que Lombardo. Incluso ella forma parte de su equipo de las exploraciones que llevan en la tumba de Monte Albán, en ese gran hallazgo arqueológico que rebasó las expectativas de la arqueología mexicana y la catapultó al estrellato. Así es. Al ponerla a nivel cultural con las grandes culturas del viejo mundo y de Egipto, y que cientos de páginas de periódicos hablaron de ese hallazgo. En muchas de ellas sale María Lombardo, sí, porque incluso ella estaba en la excavación
y por ello un municipio en Oaxaca lleva su nombre, además de su labor literaria. Una de sus novelas habla sobre esta región, y sobre algunas épocas del año de nuestras comarcas. Entonces, en este contexto, los Lombardo Toledano, tanto Vicente como María, legan el lado cultural de la revolución, ese punto de la cultura que genera la Revolución Mexicana y el establecimiento de las nuevas instituciones, tanto educativas y culturales, basadas para algunos personajes como Cárdenas cuando funda el Museo Nacional de Antropología en el nacionalismo mexicano, pero que con ellos se van uniendo muchos lazos para hoy ser herederos de muchas de las instituciones de educación pública en la que varios nos hemos formado. Y en el caso de María Lombardo Toledano, también un aspecto que podríamos llamar incluso en estos días feminista, porque ese afán de destacar como mujer intelectual, como mujer de ideas, de letras, va más allá incluso de que estaba en medio de dos grandes hombres, ¿no? De su hermano Vicente Lombardo Toledano y de su esposo Alfonso Caso. Así es. Es una mujer revolucionaria también en la época. Y que estos dos personajes no la opacan en su obra. Ella destaca por brillo propio. Así es. Y en sus 3 libros publicados, pues se nota claramente, por un lado, su amor por esta tierra, su amor incluso por el clima, por la neblina, que es la característica de Teciutlán, por los indígenas, por la cultura indígena, también por las mujeres, porque en una de sus novelas, en la novela Una luz en la otra orilla, habla de una historia de tragedia de una mujer de Teciutlán. Esa historia está ubicada en la época del Porfiriato y conjuga muchas de las narraciones que sus abuelos o sus personas mayores de su familia le contaban, y ella le da forma a través del relato novelado. Claro. Es muy interesante también la obra y la vida de María Lombardo. Ella muere incluso dejando un libro inconcluso. El libro se iba a llamar La cosa viva más vieja, y hablaba ya desde una perspectiva de madurez, en donde ya María Lombardo era una mujer mayor y daba su punto de vista de la vida, de otros conceptos que dan ya la reflexión de los años. Claro, esa experiencia ya de el caminar por los andares de la vida que muy pocos llegan a concretar a nivel de madurez intelectual, ¿no? Como ella en ese libro que deja inconcluso. Y en ese libro inconcluso ella incluso narra el pasaje del descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán. Mira, eso sería muy interesante. Y ella dice que ella, cuando lo descubre, quedó maravillada y que incluso se puso o se colocó los collares, los aretes, los anillos que descubría de estos materiales tan preciados para los indígenas, como era el jade, como era la concha, como era el cristal de roca, incluso el oro, ¿no? Porque en Monte Albán se descubrió mucho oro. Y cómo esas joyas volvían a retomar el brillo de años anteriores, de siglos anteriores, al salir al emerger de la tierra, y que ella se sentía privilegiada en ese momento, como pocos hombres y mujeres han sido privilegiados al tener esa fortuna de descubrir un tesoro tan rico como el de Monte Albán. Así es. Ahora que mencionas el descubrimiento de Monte Albán, hay una fotografía de ella con uno de los pocos elementos de vasos de cristal que existen en la época precolombina registrados para nuestro país. No las calaveras de cristal que por ahí luego andan vendiendo en museos de nuestras regiones, que dicen que son verdaderas pero no lo son, pero el de ella sí lo era. Entonces es una de las cosas que es un privilegio, como bien dices, y que no hace mucho el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el marco del aniversario del descubrimiento de la tumba de Monte Albán, le dedica unos minutos a María Lombardo. La señalan en ese video oficial, que es como legitimar también el papel de ella, que sin ser arqueóloga, sí es arqueóloga de técnica por estar de la mano con Alfonso. Incluso en una entrevista que le hizo Elena Poniatowska a María Lombardo,
le preguntó sobre su papel en el descubrimiento de la tumba de Monte Albán. Y María Lombardo dijo, sí, yo participé, y como era yo muy delgadita de complexión, yo fui la primera que entró al hueco que hicieron para descubrir esa tumba. Entonces tiene mucho mérito. Así es. Incluso hay otro escritor famoso que escribe cuando ella fallece. Juan Rulfo. ¿Va? Juan Rulfo escribió sobre María Lombardo en una especie de homenaje. Y eso también nos da a entender la trascendencia literaria que llegó a tener. Así es, amigos. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Emilio. Hablando de estos distinguidos hijos de Teciutlán e hijos de la revolución desde el frente de batalla, así como el frente de las letras y la academia y las instituciones. Pero como bien señalábamos en el programa anterior, esto es como un preludio de temas más en específico que tocaremos de estos personajes con el paso de los programas, pero que nos dan una muestra que Teciutlán no solamente es revolucionario por las armas, sino también por el pensamiento y por la defensa de ideales que han transformado a nuestro Estado-nación y que han legado a sus ahora herederos, como nosotros, de pensamientos en beneficio de nuestra patria y de nuestra comarca. Ha sido un programa muy interesante, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas. Los esperamos en una emisión más de la mano con la historia. Recuerden que este programa se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Teciutlán FM 90.9, donde Puebla se escucha. Nos escuchamos en un siguiente programa. Agradecemos mucho su atención y buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.